Bueno, y estamos de vuelta con su programa De Frente. Los dos primeros segmentos, Ramón, han sido bastante cortos para lo que queremos decir. Los temas han estado muy interesantes, muy importantes, y tantas cosas, tantas telas que cortar de esto. No va realmente, tenemos que hacer varios programas con los mismos puntos. Sin embargo, sí hemos dicho cosas que, bueno, están acordes con la situación real, y hemos tratado de responder algunos mensajes de la manera más objetiva posible para que todos se sientan atendidos, como es nuestra costumbre aquí en De Frente, y que tengamos las respuestas ajustadas al momento adecuado y que podamos utilizarlas para seguir avanzando. La intención de Frente es seguir avanzando en la construcción de este Estado socialista que es para todo el país, que es para todos nosotros los venezolanos. Sin embargo, la semana pasada se presentó una situación aquí en Calabozo, una situación alarmante. No pasó a mayores, gracias a Dios, pero dejó algunas cosas que debemos analizar, Ramón. Debemos analizar, debemos ver las aristas, inclusive debemos buscarle, darle cabida a la crítica y autocrítica con respecto a que, digamos, cuál es la responsabilidad del gobierno municipal y nacional en el asunto, en lo que pasó ese día. Pero lo que sí no debemos permitir, todo el pueblo, es dejarnos manejar, Ramón, por la oposición, por la derecha que quiere el poder a toda costa y que no está midiendo las consecuencias, no está midiendo el hambre del pueblo, no está midiendo que lo que se puede montar a instalar aquí es un gobierno de derecha tipo Macri en Argentina y tipo Temer allá en Brasil, que a pesar de todo lo malo de ellos, ¿verdad?, para nosotros eso es un ejemplo de lo que puede pasar aquí en Venezuela, y tenemos que poner las barbas en remojo, amigos míos. Vean los cambios como se dieron en esos dos países y vean las consecuencias que eso ha traído para la población en general. Entonces, Ramón, hay una información que salió el día jueves, después que sacamos este programa, o mejor dicho, el programa anterior, sobre el problema que sucedió en Calabozo, de la protesta. Salió una nota de prensa en un diario muy conocido en el estado de Guárico, que dice lo siguiente, ¿no? Tú tienes la nota por ahí, Ramón, para que se lo muestres a nuestra gente. Sí, aquí estaba. Bueno, camarada, aquí salió una información. Lo estás viendo en la pantalla, por cierto. Diario La Jornada de fecha 19 de mayo del 2016. Una foto allí de un ciudadano de nombre Cruz Ledesma, el cual es el que está en la nota de prensa, y declara, supuestamente él estuvo en la protesta como parte de los derechos humanos en el municipio de Miranda, velando supuestamente de que esta manifestación se diese de la mejor manera posible. Todos sabemos en qué terminó esta manifestación. Es curioso ver que este ciudadano de nombre Cruz Ledesma, el cual pertenece a la oposición aquí en el municipio de Miranda, esté ahí sumergido en esta protesta. Esto tiene un sabor allí medio extraño, medio raro, porque si este señor, que pertenece a la oposición y es un acérrimo enemigo de este gobierno, esté allí inmiscuido en plena protesta. Y permíteme una cosa, si es Cruz Ledesma, él es profesor de la Universidad Rómulo Gallegos. Es profesor de la Universidad Rómulo Gallegos. Si está en contra del gobierno, ¿cómo es que es profesor de la Universidad Rómulo Gallegos? Esto hay que analizarlo, y las autoridades municipales tienen que tomar cartas en el asunto y estar allí pendiente qué hacía ese ciudadano en medio de estas protestas organizadas, presumimos nosotros, por la extrema derecha en el municipio de Miranda, porque al estar allí uno de sus voceros es que algún interés tenía de que esa protesta llegase a mayores. Claro. Así como ocurrió. Hubo una cantidad de detenidos allí importantes que sin embargo fueron puestos en libertad horas después. Ahora, Ramón, cuando la cosa estaba caldeada,
nosotros hicimos unas entrevistas donde estaban los actores de la oposición, de los partidos políticos de la oposición, había pura gente de pueblo. Las personas que declararon fueron gente de pueblo. Se suponía que lo que llevaban la voz cantante o lo que habían iniciado o organizado la protesta era gente del pueblo. Ahora nos damos cuenta que por detrás del telón estaban otros actores manejando la situación. Bueno, el llamado es a las autoridades municipales, a la alcaldía, porque lo más afectado fue este galpón perteneciente a la alcaldía del municipio de Miranda, a que investiguen a este ciudadano, qué hacía este ciudadano en medio de esta protesta que era pacífica y terminó violenta. Ahora entiendo por qué en la declaración que dio una ciudadana, que yo quiero que me ponche el director, por favor, la declaración de Elisa Ladera, creo, Teresa Ladera, era la señora que dio la declaración. Ella decía que no nos dejan vender la comida. ¿Cuál es su nombre, señora? Teresa Ladera. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué están protestando? Estamos protestando por falta de alimentación, que todo el alimento lo está acaparando la alcaldesa en estos galpones y no lo reparte a la multitud de gente de este pueblo. Los mercados están vacíos, no tenemos alimentos de ninguna clase y nos prohibió la venta, y nos prohibió la venta, y nos prohibió la venta, y nos prohibió la venta. Si tú estás protestando, ¿verdad?, porque no te surten las bodegas de alimentos, porque no te venden los alimentos, porque tú tienes que venderla como pueblo. O sea, ahí hay un trasfondo que entendemos, y no queremos presumir, pero se supone entonces que estas personas que estaban protestando son la gente que compra la comida y la revende. Bueno, mire, o sea, saqueros. Y para colmo, camarada, este ciudadano dijo que estamos como parte de los derechos humanos visualizando una manifestación pacífica, y no era tan pacífica porque terminó violenta. Es allí donde yo digo lo siguiente: ellos organizan, hacen que muchísimas personas salgan heridas, muchas veces pierden la vida en estas manifestaciones, y ellos después se daban la mano diciendo que son perseguidos políticos, que son presos políticos, como el caso de Leopoldo López, y que el país les tiene una cacería montada a ellos, que no deja protestar si son los primeros guarimberos. Eso es parte de un guión establecido por el imperio, tal como lo estableció en Brasil los últimos días. Todos sabemos que la presidenta Dilma está suspendida por 180 días, y está allí un gobierno de extrema derecha donde cada uno de sus integrantes están acusados de corrupción en muchas empresas. Demostrado ya a la altura que es un gobierno de facto. De facto, todos los integrantes del gobierno tienen una causa en tribunales brasileños por diferentes delitos contra el patrimonio público de Brasil. Por lo tanto, es un gobierno de facto el cual quieren implementar aquí en nuestro país. Ya nosotros dijimos las tres vertientes: la guerra económica, la guerra mediática o los medios de comunicación a nivel mundial, y una guerra psicológica implementada por los pitiyanquis aquí en el país, que han instaurado esta guerra psicológica para hacerle creer al pueblo de que no hay comida, de que la gente se está muriendo de hambre, de que hay una inflación de 1000%, de que la gente se está matando por un pan. Entonces esto es lo que están queriendo, es llevar al pueblo a que haya un estallido social para justificar una intervención militar de otros países. Sí, eso sería una aberración. Sin embargo, a pesar de que Ramón, pedirle a otro país que invada el tuyo propio, o pedir la aplicación de la Carta Democrática, es una aberración, de verdad. Y sin embargo lo están haciendo. Parece mentira la desvergüenza que los actores de la oposición tienen de ir a los Estados Unidos a pedir la aplicación de la Carta Democrática para Venezuela, cuando inclusive, Ramón, el gobierno de Rusia ha declarado a medios internacionales
de que lo que se tiene con Venezuela es una guerra, lo que tú llamas una guerra mediática, un montaje de información internacional para simplemente justificar una intervención. Entonces, nosotros insistimos, hay que mirarnos en el espejo de Brasil y de Argentina. Y en cuanto a intervención se refiere, vamos a ubicarnos o vamos a vernos en el espejo de Egipto, vamos a vernos en el espejo de Libia, vamos a vernos en el espejo de otros países como Siria, que está siendo asediada por una intervención indirecta, porque los grupos, amigos, que están guerreando contra las Fuerzas Armadas de Siria, son grupos alimentados por el imperialismo. Sus armas y el dinero que reciben, lo reciben de las grandes potencias como Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos una cuestión de ese tipo, si la queremos, primero vamos a ver cómo es. Vamos a ver a Siria, pues. Vamos a ver qué pasó con Libia. Veamos con Irak. Veamos esos ejemplos. Y si queremos eso, bueno, pídanlo, pues sigan pidiendo la oposición, que es lo que está haciendo. Si queremos que aquí en Venezuela se apliquen medidas económicas, como lo que está aplicando Macri, que lleva más de 400.000 empleados públicos despedidos, y otras medidas, y lo que está pasando en Brasil, que lleva el mismo guión de Macri, si queremos eso, bueno, la oposición que siga pidiendo, pero el pueblo de Venezuela es el que tiene que estar consciente y es el que debe decidir si eso se va a hacer aquí en Venezuela o no. Yo estoy seguro que aquí el 90%, 95% de los venezolanos queremos para nuestros hijos una patria libre y una patria soberana y una patria en paz. Así es. No queremos una situación como la que está pasando en Irak. Así es. Pueblos que destruyeron y que no han podido reconstruir porque lo quieren reconstruir a su manera. Y el pueblo de Irak es un pueblo soberano a pesar de todo lo que le hicieron. Entonces, amigos, mirémonos en esos espejos, sepamos la realidad. Sabemos que hay una situación, porque sí la hay, Ramón, una situación de escasez de rubros aquí en Venezuela, sobre todo los de alimentos. Sí la hay, fuerte, pero es una situación provocada. Así es. Provocada de hace varios años por esta posición apátrida ligada al capitalista, a los capitalistas de aquí de Venezuela y del exterior y del mundo, amparados por los Estados Unidos, que han llenado a Venezuela de miseria para poder justificar entonces la intervención. Entonces mirámonos en ese espejo. Con esto ya volvemos con más de su programa De Frente.